Buenas tardes, queridos compañeros y amigos, profesores Richard Pérez, Lenín Navas, Eliana Virginia Crespo, Milagro Ramos, la doctora Luz Omaira Mendoza, con quien tengo el honor de compartir en la actividad planificada para el día de hoy, doctorandos y todos los presentes. Es un placer estar en este espacio de conferencias virtuales tituladas Teóricos Clásicos de la Educación, las cuales son auspiciadas por el Vicerrectorado Académico y el Programa Posgrado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Quien les habla, la doctora Odixanacrina Bracho Vega, egresada en pregrado y posgrado de nuestra ilustre universidad, con desarrollo de carrera laboral profesional cercana a llegar a las 2 décadas. Titulé mi disertación dialogando con Bruce Frederick Skinner, teórico clásico de la educación, avalado en la acción emprendida acerca de la búsqueda de información para reafirmar conocimientos adquiridos en mi formación intelectual. Es extenso el legado de este escritor, adentrado al campo de la psicología, al estudio de la conducta humana, con grandes aportes al campo de la enseñanza-aprendizaje, porque si bien en la actualidad contamos con representantes de diversas teorías y teóricos, los cuales están cimentadas en las bases de los preceptos de la educación venezolana, latinoamericana y del Caribe. A partir de este momento, con el inicio del ejecútese de un número importante de conferencias virtuales organizadas, planificadas y desarrolladas, serán develados sus alcances y aportes. Por lo expuesto, extiendo la invitación a continuar con el incesante trabajo de ahondar, escudriñar, buscar, interactuar por medio de la investigación como herramienta fundamental para hacer ciencia, construir conocimiento, apropiarse del conocimiento, escribir, crear obras, artículos científicos, ensayos, capítulos de libros, para la divulgación y publicación del conocimiento. Esta importancia que desde esta primera actividad, con 2 conferencias, vayan entretejiendo, vinculando, haciendo conexiones, análisis, para la comprensión de cómo cada teoría guarda relación con sus antecesores y predecesores. Inicio entonces propiamente dicha conferencia conociendo con ustedes y compartiendo el aporte de algunos datos sobre quién fue Frederick Skinner. Tenemos entonces que Bruce Frederick Skinner nació en 1904 y falleció en 1990. Inicialmente estudió literatura inglesa y lenguas románicas en el Hamilton College y en 1928 entró en Harvard para estudiar psicología. Se doctoró en 1931, pero tras trabajar como profesor investigador en la Universidad de Indianápolis entre 1936 y 1945, se trasladó a la Universidad de Indiana como director del Departamento de Psicología entre 1945 y 1947. Finalmente regresó a Harvard, donde permanecería hasta su jubilación en 1974. El estadounidense Bruce Frederick Skinner, tan solo unos días antes de fallecer en 1990 a la edad de 86 años, había pronunciado un discurso en la American Psychological Association al recibir la primera mención por sus contribuciones sobresalientes a la psicología y por ende a la educación durante toda su vida. La influencia de la obra de Bruce Frederick Skinner
en la educación ha sido muy importante, tanto en la enseñanza escolar como en programas de formación empresarial y militar. Para reflexionar sobre la vida y obra de este representante del conductismo, estas fueron algunas frases que él emitió durante el tiempo en que estuvo trabajando y estuvo llevando a cabo la tarea de escritor. Y fíjense lo que él expresó. Aparentemente fracasé como escritor, pero ¿acaso no era porque la literatura había fracasado como método para mí? Siendo que Skinner mantuvo durante su vida una influencia de Sigmund Freud, de Iván Pavlov, de Edward Thorndike y de John Watson, dio un paso intelectual hacia el conductismo, el cual adoptó por más de 50 años. Él configuró el mundo de los condicionamientos operantes, de los estímulos, de las respuestas y de los reforzamientos. También se hizo la pregunta, ¿por qué no aprovechar la ocasión para volver a empezar? ¿Por qué no reunir a algunas personas y establecer un sistema social que funcione de verdad? Si vamos a estas interrogantes, podemos traerlas a nuestra actualidad, a nuestros ámbitos y hacer ciertas reflexiones sobre los campos donde nos estamos desenvolviendo profesionalmente y laboralmente. Él se sintió y dijo, estoy navegando en un mar proceloso y a punto de ahogarme, pero hubo una salida. Burrhus Frederick Skinner encontró una salida cuando determinó que en la conducta humana podía haber un grado de diferenciación, de generalidad e integración, con reflexiones en lo práctico, concreto y técnico. La concepción que él tenía sobre la ciencia estuvo enfocada siempre en el estudio de la conducta humana, en su análisis, en el ver al individuo como un todo, en el estudiar la conducta de los individuos cuando están en grupos y tener un control de la conducta humana. Él también se preguntó, ¿por qué no podemos remediar esta situación? ¿Por qué empeñarnos en no hacer nada para remediarlo? Estos planteamientos abordados desde la psicología tienen una marcada repercusión en el ámbito educativo, a favor del movimiento evaluativo centrado en la comprobación y en la medición. El trasladar esta dimensión ontológica al campo educativo significa explicar la educación del hombre como producto del desarrollo y la actividad o experiencia de aprendizaje vivenciada. Es importante, antes de señalar las contribuciones de Skinner a la educación, hacer mención de que él tuvo una fuerte oposición al condicionamiento clásico cuyo principal representante es Iván Pavlov. Recordemos los experimentos con animales que hacía Pavlov, donde él trabajaba con estímulos y con respuestas, donde las acciones se centraban en un aprendizaje de respuestas emocionales o fisiológicas involuntarias, tales como el miedo y la tensión muscular. Skinner entonces desarrolla el condicionamiento operante, el cual está basado en la secuencia antecedente, conducta y consecuencia. En los cambios observables en la conducta del sujeto está presente el condicionamiento clásico de Pavlov y su acción en condiciones particulares, donde la comunicación es vertical, donde el docente es visto como un emisor activo y el estudiante como un ente pasivo en el hecho educativo, donde este condicionamiento es modificador de conductas a través de estímulos.
Entre los principales preceptos que dejó sentados para toda la historia en cuanto al estudios psicológicos y en el campo de la educación de Skinner tenemos el establecimiento de objetivos claros, la división de los contenidos educativos, la dificultad creciente en el aprendizaje, la participación activa de los alumnos, los aprendizajes complejos que están basados en el inicio con aprendizajes simples, donde ellos se van encadenando y donde van haciendo un conglomerado de conocimiento. El proporcionar feedback tras la respuesta del alumno. Cuando el estudiante es evaluado, Skinner, la recomendación dada es inmediatamente hacer una retroalimentación. El reconocer que cada sujeto tiene su propio ritmo de aprendizaje. Muy importante este punto, el cual ha sido tomado para las bases de la educación especial o de la educación para personas con necesidades especiales. El definir concretamente las competencias y resultados de aprendizaje. Quiere decir todo esto que la teoría de Skinner es muy importante para todo el entretejido de la planificación estructural de donde se dependen o de donde han surgido todos los modelos de planificación que tenemos hasta hoy en día, por supuesto, con sus variantes. Como toda corriente y como todo pensador y como todo emisor de conocimiento, Skinner tuvo sus partidarios y sus críticos. Entre sus partidarios, pues ellos plantean que con el conductismo se logra la conducta deseada, que ofrece estrategias para conseguir programar a los actos educativos. Se generan asociaciones entre estímulos y respuestas. Posibilitan la planificación, la organización y la regulación de los contenidos a desarrollar. Mientras que sus críticos dicen que es un aprendizaje mecanizado, que es un aprendizaje reduccionista y deshumano, que no considera el lado emocional de la conducta humana, que la actuación del estudiante es pasiva y que recompensar a los estudiantes puede hacer que pierdan el interés. Por acá les dejo las principales obras de Skinner y también las obras que han hecho otros autores sobre el trabajo de Skinner. Para finalizar, me despido con esta reflexión del día. Es un pensamiento de Carl Jung. Él dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde.